Un cuervo se posó sobre el ataúd de un bebé. Un minuto después todos quedaron en shock. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Al caer la tarde en el cementerio de Madrid, Mariana permanecía de pie frente al ataúd de su hija, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar desde las primeras horas del día. Tenía la cabeza inclinada y su mano se aferraba con fuerza a la manga del abrigo de su esposo. Cada paso que daba parecía arrastrar un peso insoportable, como si cargara con todo el sufrimiento del mundo sobre sus hombros. Con un grito desgarrador, lleno de dolor, clamó: «Lucía, mi hija, mi hijita». Deseaba golpearse, reprocharse no haber podido protegerla. La invadía una desesperanza profunda. No podía hacer otra cosa más que presenciar el entierro de su niña. A un costado, Ramón, el padrastro de Lucía, observaba con una mirada fría e inexpresiva. No mostraba señal alguna de emoción ante el sufrimiento de Mariana. Mantenía las manos levemente tensas, pero no hacía movimiento alguno. Observaba el ataúd con una expresión imperturbable. Sus ojos, vacíos, reflejaban indiferencia, como si nada ya tuviera sentido. Colocó una mano en el hombro de Mariana, de manera fingida, y soltó un suspiro largo y cansado, como si quisiera librarse de toda responsabilidad. «No hagas eso, Mariana. Tienes que conservar la calma», dijo Ramón con voz apagada, sin rastro de emoción. Mariana lo miró, con furia brillando en sus ojos. «¿Conservar la calma? Mi hija está muerta y tú». Su voz se quebró, incapaz de seguir hablando. El nombre de Ramón la atormentaba como un espectro, una figura incapaz de sentir el dolor de una madre. Sus ojos ardían de rabia. «¿Qué le hiciste a mi hija? ¿Qué le hiciste?». Los presentes comenzaron a intercambiar miradas inquietas, y la tensión crecía con cada segundo que pasaba. Todas las miradas se enfocaban en Ramón, que seguía allí, inmóvil, como una marioneta sin alma. Justo en ese momento, mientras el sacerdote comenzaba a recitar las oraciones con solemnidad, el cielo se tornó oscuro repentinamente. Una nube negra ocultó la luz del sol, envolviendo el ambiente en una atmósfera sombría. El viento empezó a soplar con fuerza, levantando hojas secas que giraban en remolinos. El aire se volvió pesado, sofocante. La multitud guardó silencio, mirando el ataúd de Lucía. Un cuervo negro, grande y sombrío, apareció de la nada y se posó sobre la tapa del ataúd. Todos se detuvieron al instante, observando al cuervo con temor. Una anciana cercana, con los ojos llenos de miedo, murmuró: «Un mal presagio, un mal presagio». Mariana levantó la cabeza, el rostro empapado en lágrimas, confundida. Empezó a gritar con desesperación: «Ella está viva, Lucía está viva». Su voz resonó en el silencio del entorno, como un grito desgarrador desde lo más profundo del alma. La gente comenzó a murmurar, algunos creían en las palabras de Mariana, pero muchos otros se miraban entre sí, sin comprender. Ramón intentó detenerla, se acercó a ella con una voz calmada pero fría. «Mariana, no hagas esto. Solo es tu imaginación. No puedes seguir así. No, ella está viva, lo siento», gritó Mariana, con las manos temblorosas, arañando el aire como si quisiera tocar a Lucía. Varias personas intercambiaban miradas inquietas, comenzaban a sentirse preocupadas. Finalmente, un hombre entre la multitud alzó la voz: «Tenemos que abrir el ataúd». Todos guardaron silencio, la tensión crecía. Mariana asintió con fuerza, las lágrimas seguían corriendo por su rostro. «Ábranlo, abran el ataúd», gritó, como si esa fuera la última esperanza que le quedaba en la vida. Ramón no pudo detenerlo. La policía se acercó, pero ninguno se atrevió a intervenir. Todas las miradas se concentraban en el ataúd, que yacía inmóvil en medio del lúgubre cementerio. Cuando se abrió la tapa del ataúd, la multitud quedó enmudecida. Lo que vieron adentro era simplemente inimaginable. Lucía yacía allí, con los ojos abiertos de par en par por el terror, el rostro completamente deformado por el miedo. Sus uñas estaban gravemente desgastadas,
con marcas que mostraban que había intentado arañar la tapa del ataúd para escapar. Una pequeña mancha de sangre seca estaba en su cuello. Pero lo más aterrador era la verdad. Ella no se había ahogado como todos pensaban. Lucía había sido enterrada viva. Mariana soltó un grito desgarrador y se desplomó, intentando alcanzar el interior del ataúd con sus manos, sin poder hacer nada. Mi hija, no estabas muerta, mi niña seguía viva. ¿Por qué? No podía decir más, solo lloraba con una angustia insoportable. Nadie dijo nada. Algunos se voltearon, incapaces de soportar la escena. Una anciana cercana, con las manos temblorosas, señaló a Lucía y luego a Mariana, su voz quebrada por el miedo. Ella fue asesinada. No pudo haber sobrevivido así. Mariana no escuchaba, su mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto?, gritó, con una voz desgarradora. Ramón, ¿qué le hiciste a mi hija? Ramón retrocedió un paso, sus ojos ya no eran fríos, sino llenos de miedo. Dio la vuelta, alejándose, sin atreverse a decir una palabra. Mariana lo miró a los ojos y comprendió algo. Una mujer entre la multitud, Rosa, vecina de Lucía, habló. Yo lo vi a Ramón llevándose a la niña al lago anoche, lo vi. Lo vi llevándola allí, dijo entre sollozos, la voz temblorosa por el miedo. Los que estaban cerca se giraron, sus ojos acusadores apuntaban a Ramón, que seguía sin decir una palabra. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, las sospechas crecían. Es cierto, dijo otro hombre. Yo también lo vi cerca del lago anoche. La policía se acercó de inmediato. Un oficial se dirigió a Mariana y le dijo: empezaremos la investigación ahora mismo. Se volvió hacia Ramón, con una mirada aguda. Le pido que nos acompañe. Ramón no se resistió. Caminó en silencio con los oficiales, pero en sus ojos había algo extraño. Se sentía intranquilo, pero ya no podía negar la verdad. Mariana los observaba alejarse, sus ojos clavados en la silueta de Ramón, como si quisiera absorberle el alma. Se desplomó junto al ataúd de Lucía, acariciando con manos temblorosas el rostro de su hija. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué?, susurró Mariana, las lágrimas seguían cayendo sin cesar, el dolor no tenía fin. Todos guardaban silencio, nadie se atrevía a hablar. Algunos no pudieron soportarlo más y se retiraron. Pero otros permanecieron, con sus miradas fijas en la figura de Ramón. Esperaban que la verdad saliera a la luz y que se hiciera justicia. Mientras tanto, Mariana seguía allí, sin saber qué más hacer que llorar y rogar. La escena en el cementerio seguía siendo una pesadilla viva, como si nunca hubiera terminado. Las palabras de Doña Rosa parecían cortar el aire, dejando una herida en la mente de todos. Los ojos de Mariana no se apartaban de la figura de Ramón, alguien que jamás pensó capaz de algo tan atroz. Pero ahora, todo era claro. Ramón fue llevado por la policía, sus pasos pesados, sin resistencia, sin negación. Mariana permanecía allí, sin moverse, solo se oían sus sollozos ahogados desde lo profundo del pecho. Murmuraba para sí misma, como si no pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Qué le hizo a mi hija? ¿Qué le hizo a mi niña? Lloraba desconsoladamente, las lágrimas ardientes como fuego sobre su corazón. Nadie se acercaba, todos guardaban silencio. Algunos comenzaron a especular que Ramón podía ser el culpable y que quizá había ocultado la verdad durante mucho tiempo. Los rumores se esparcían, pero nadie se atrevía a hablar directamente con la policía. La investigación comenzó rápidamente. Un equipo grande fue enviado al lugar para esclarecer los hechos. Los forenses se llevaron el cuerpo de Lucía, pero aún no tenían un informe oficial. La policía pidió revisar cada detalle, desde las heridas en el cuerpo hasta las señales alrededor del lago. Una vez en la comisaría, Ramón fue interrogado. Sentado en la sala de interrogación, con las manos esposadas, no respondió a ninguna de las preguntas. ¿Por qué estaba la niña en el lago esa noche? ¿Por qué había rastros de ella en la tapa del ataúd?, preguntó el oficial, con voz seca.
Ramón permanecía en silencio, evitaba el contacto visual, sin contestar nada. El oficial insistió. ¿Por qué, cuando se encontró el cuerpo, tenía arañazos en las manos, como si hubiera intentado escapar? ¿Puedes explicarlo? Ramón seguía sin hablar. Su actitud era cada vez más extraña, no parecía un inocente. El oficial comenzó a sospechar. Hizo una señal a sus compañeros para que revisaran el teléfono de Ramón. Mientras tanto, Mariana no podía superar su dolor. No podía soportarlo más. Cada vez que recordaba lo sucedido, el miedo la invadía de nuevo. Mi hija, mi niña, susurraba Mariana. Se levantó, con las manos temblorosas, agarrando con fuerza las de doña Rosa, la anciana que vivía cerca. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que lo vio llevándola al lago? Preguntó Mariana con voz ronca. Doña Rosa asintió con la cabeza, los ojos aún llenos de lágrimas. Lo vi claramente, Mariana. No puedo estar equivocada. Él arrastró a la niña hacia el lago esa noche. Pero no sé por qué. Mariana no sabía qué hacer después. Quería creerle a la señora, pero todo seguía siendo como una pesadilla de la que no podía despertar. Algunas personas en la multitud comenzaron a retirarse, pero otras se quedaron, observando cada movimiento con miradas llenas de preocupación. Todos esperaban que la verdad saliera a la luz, y que se hiciera justicia. Cuando la policía revisó el teléfono de Ramón, descubrieron una serie de mensajes sospechosos. Algunos provenían de números desconocidos, y hablaban de transacciones ilegales. La policía se dio cuenta rápidamente de que Ramón tenía vínculos con una red de tráfico de drogas. Él había estado en contacto con este grupo desde antes, y Lucía, por accidente, había descubierto una de sus transacciones. Por temor a ser delatado, decidió actuar. Un video de una cámara de seguridad cerca del lago mostraba el auto de Ramón estacionado allí a medianoche. Se le veía bajarse del vehículo y dirigirse hacia la zona del lago, el lugar donde finalmente se encontró el cuerpo de Lucía. Mariana no podía creer lo que oía al conocer esta verdad. No dejaba de llorar, las lágrimas no paraban de caer. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué le hiciste eso a mi hija? Gritó Mariana. No podía comprender cómo un hombre en quien había confiado podía hacerle eso a su hija. Ramón no tenía respuesta para las preguntas de Mariana. Cada vez que lo interrogaban, él guardaba silencio, sin decir nada. La policía ya había reunido suficientes pruebas para acusarlo. Los testimonios de doña Rosa, los testigos, y el video de la cámara de seguridad habían revelado toda la verdad. Ramón mató a Lucía porque temía que ella lo delatara. Mariana se dejó caer, abrazándose la cabeza, mientras las lágrimas caían sin parar. Cada vez que pensaba en los ojos aterrados de Lucía al ser enterrada viva, sentía como si una daga se le clavara en el corazón. No había podido proteger a su hija, y ahora, ese dolor la acompañaría por siempre. Mi hija, mi hija. Mariana apenas podía pronunciar esas palabras, pero nadie podía aliviar su sufrimiento. Ramón fue arrestado de inmediato y llevado a la comisaría para continuar con la investigación. El jefe de policía entró a la sala de interrogatorios, lo miró directamente a los ojos y dijo con firmeza: «Vas a pagar por lo que hiciste». Todo alrededor de Mariana parecía hecho pedazos. Cada paso que daba era pesado, como si cargara con el peso de todo el dolor del mundo. No podía dejar de pensar en la imagen de su hija, Lucía, dentro del ataúd, los ojos abiertos por el terror, y las manos delgadas tratando desesperadamente de rasgar la tapa mientras era enterrada viva. Esas imágenes la perseguían sin descanso. Toda la ciudad de Madrid seguía conmocionada por este horroroso suceso. Las noticias sobre la muerte de Lucía se difundieron rápidamente, y la gran pregunta que todos se hacían era, ¿por qué? Mientras tanto, en el hospital, los médicos forenses trabajaban sin descanso para realizar la autopsia de Lucía. El ambiente era tenso, todos esperaban los resultados, especialmente Mariana, la madre destrozada, quien había perdido a su hija de una manera trágica y dolorosa. Al día siguiente,
la policía llamó a Mariana para informarle los resultados. Entró a la sala de reuniones sintiéndose asfixiada, incapaz de soportar la ansiedad. Todo a su alrededor parecía borroso, solo podía oír el sonido de sus propios pasos. El jefe de policía, quien había seguido el caso desde el principio, la miró con compasión, aunque no podía ocultar la tensión en su rostro. Mariana, lamento tener que informarte que los resultados de la autopsia han confirmado aquello que todos temíamos. Mariana se detuvo, conteniendo la respiración, mirando fijamente al jefe de policía, esperando la siguiente frase. El médico forense confirmó que Lucía fue estrangulada antes de ser arrojada al lago. No murió por ahogamiento como habíamos pensado, dijo el jefe con voz grave y triste. Así que nuestra hipótesis inicial estaba equivocada. Esto fue un asesinato. Mariana no podía creer lo que oía. Se quedó paralizada, sus manos temblorosas aferradas al borde de la mesa, mientras las lágrimas caían silenciosamente. No, no puede ser, dijo con la voz quebrada. La niña no murió ahogada, sino estrangulada. El jefe de policía asintió, una expresión de tristeza en sus ojos. Sí, Mariana, la niña fue estrangulada hasta quedar inconsciente. Luego, el asesino la arrojó al lago para ocultar las evidencias de su crimen. Mariana permaneció en silencio, como si no pudiera procesar esa verdad. Bajó la cabeza, se abrazó a sí misma, su corazón desgarrado en 1000 pedazos. Cada palabra del oficial era como una cuchilla clavándose en su alma ya rota. Ramón, susurró Mariana con la voz áspera. Ramón mató a mi hija. El jefe de policía asintió suavemente y luego se levantó. Hemos reunido suficientes pruebas. Se abrirá una investigación formal, y lo llevaremos ante la justicia. Él pagará por esto. Pero esas palabras no trajeron consuelo a Mariana. Aunque sabía que la verdad había salido a la luz, y que la justicia llegaría, no podía borrar de su mente la imagen de su hija en el ataúd, con el rostro lleno de dolor y miedo. Después de salir de la sala, Mariana caminó hacia afuera. La luz del atardecer tocó su rostro. El sol ya se había ocultado, pero un débil rayo de luz atravesaba las nubes oscuras. Sus pasos eran lentos, como si cargara un peso inmenso sobre sus hombros. No sabía qué hacer a continuación. No podía volver a su vida anterior. Perder a Lucía fue un golpe demasiado fuerte, y nada podría reemplazarla. Mariana había hecho todo lo posible por proteger a su hija, pero ya era demasiado tarde. Buscó un lugar tranquilo en la ciudad, donde pudiera calmarse y pensar. Se sentó en una banca de piedra, las manos sobre las rodillas, mirando hacia la lejanía. La noche había caído, el silencio lo envolvía todo, solo se oía el suave susurro del viento. Mariana pensó en los recuerdos con Lucía, la imagen de la niña riendo, los momentos que pasaban cocinando juntas, cantando. Esos recuerdos flotaban en su mente, desvaneciéndose lentamente, inalcanzables. No puedes vivir en el pasado para siempre, se oyó una voz suave. Mariana se volvió y vio a doña Rosa de pie, sus ojos llenos de compasión. Mariana no respondió, solo la miró. Doña Rosa se sentó a su lado y le dio una palmadita en el hombro. Sé que estás destrozada, pero debes seguir adelante. Tal vez ya no tengas a tu hija, pero aún puedes ayudar a otros niños. Mariana escuchó en silencio. Esas palabras, aunque simples, le dieron un rayo de esperanza. No sé si puedo hacerlo. No puedo olvidar a Lucía, dijo Mariana con voz ronca. Doña Rosa sonrió con ternura y dijo, Lucía siempre vivirá dentro de ti, y siempre la recordarás. Pero puedes hacer que ella se sienta orgullosa viviendo, ayudando a otros niños. Mariana levantó la cabeza, sus ojos seguían rojos por el llanto, pero en su mirada había un leve destello de esperanza. Sabía que aunque no podía recuperar a Lucía, podía hacer algo para ayudar a otros, para que la vida de su hija tuviera un significado. Cuando la luz del nuevo día iluminó la ciudad de Madrid, nada había cambiado en el corazón de Mariana. Cada paso que daba seguía pesando como si arrastrara el mundo entero.
Aunque la policía ya tenía todas las pruebas y conclusiones sobre la muerte de Lucía, el vacío en su corazón no desaparecía. Esta pérdida era demasiado grande, y parecía que nada podría aliviar su dolor. Esa mañana, Mariana fue informada de que Ramón había sido capturado. No pudo contener la rabia y la indignación al oír la noticia. Una parte de ella deseaba que él pagara con creces, pero otra parte no podía dejar de pensar, ¿esto hará que mi hija regrese? La policía llevó a Ramón a la estación mientras las acusaciones llovían desde todas partes. Ya no tenía ese aire de confianza, ni esa frialdad de antes. En su lugar, mostraba una actitud nerviosa, incómoda. Sus manos esposadas, los ojos vacíos, como si estuviera atrapado en la pesadilla que él mismo había creado. En la comisaría, Ramón fue interrogado rigurosamente. No pudo evadir las preguntas directas de los investigadores. ¿Por qué mataste a la niña? ¿Qué vio Lucía que te obligó a matarla? Preguntó el jefe de policía, con voz fría y sin piedad. Ramón permaneció en silencio, sin decir una palabra. Solo respiraba con dificultad, con la mirada baja. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que finalmente habló, con voz temblorosa. La niña me vio, haciendo algo que nadie podía saber. Yo lo hice para protegerme. ¿Así que mataste a una niña solo por miedo a ser descubierto? Continuó el jefe de policía, sin mostrar compasión alguna. Ramón no respondió, pero en su mirada todos lo entendieron. Estaba asustado, no quería enfrentar la verdad. La policía continuó buscando más pruebas para esclarecer completamente el caso. Descubrieron que Ramón había planeado el asesinato de Lucía con anterioridad. La niña era la única testigo viva que podía delatar sus actividades ilegales. Él había hecho todo lo posible para encubrir la verdad, pero ninguno de sus esfuerzos logró impedir que la justicia prevaleciera. Mientras tanto, Mariana seguía tratando de enfrentar la realidad. Cada día que pasaba sentía como si viviera en una pesadilla sin fin. Pero cuando escuchó los resultados de la investigación, cuando la verdad quedó expuesta con claridad, supo que Ramón no podría escapar de su castigo. No podía perdonarlo, pero al menos, la justicia se había cumplido. Su hija no sería olvidada. Mariana ya no se detenía en el dolor ni en la rabia. Decidió que debía seguir adelante, vivir por otros niños, vivir por todo lo que Lucía había perdido. Aunque su hija no pudiera regresar, no permitiría que su muerte fuera en vano. Haría todo lo posible por ayudar a otros niños como Lucía, niños inocentes que habían sufrido o sufrían la crueldad de este mundo. Un día después, Mariana fue a la comisaría para reunirse con el jefe de policía. Él la miró con ojos compasivos pero llenos de determinación. Continuaremos con la investigación y nos aseguraremos de que él pague por lo que hizo. Pero también quiero decirle que, si necesita ayuda, siempre estaremos aquí. Mariana asintió, con la mirada encendida. Gracias. Pero no puedo esperar. Haré lo que esté en mis manos para proteger a otros niños. El jefe de policía sonrió y asintió. Confiamos en que lo logrará. Mariana se dio la vuelta y salió de la comisaría. Salió con un espíritu distinto. El dolor seguía en su interior, pero ya no lo dominaba todo. Estaba decidida a continuar con su vida, no solo por Lucía, sino por los niños que aún necesitaban ayuda. No pudo salvar a Lucía, pero sí podía salvar a otros, darles un hogar, un refugio. Caminó hacia la antigua casa de Lucía, que ahora se había convertido en un lugar cargado de recuerdos dolorosos. Cada paso traía de vuelta las memorias de Lucía, los momentos felices, los días tranquilos que ahora solo vivían en su corazón. Pero Mariana sabía que no podía vivir en el pasado para siempre. Tenía que seguir adelante, por los niños, por Lucía. El día del juicio llegó. El corazón de Mariana latía con fuerza en su pecho. Estaba de pie ante las puertas del tribunal, con la sensación de una madre a punto de enfrentar al hombre que causó la muerte de su hija. Cada paso era pesado, como si llevara una gran piedra sobre los hombros.
Aunque sabía que se haría justicia, no podía apagar el dolor que le desgarraba el alma. Mariana vestía de negro, pero sin importar lo que usara, sus ojos no podían ocultar la desesperación. Entró al tribunal con paso inseguro, pero nadie en la sala podía apartar la mirada. Todos la observaban, una madre destrozada por la pérdida de su hija querida, pero aún firme, lista para enfrentar lo que había ocurrido. Ramón estaba sentado al otro lado, su rostro preparado, los ojos fríos, sin emoción. Vestía el uniforme de prisión, con las manos esposadas, pero aún trataba de parecer calmado, como si nada importara. Sin embargo, bajo la mirada penetrante de Mariana, no pudo ocultar la ansiedad que se reflejaba en sus ojos. El juez se puso de pie e hizo una señal para que guardaran silencio. El juicio comenzaba oficialmente. Iniciamos el proceso contra el acusado Ramón, acusado de asesinato, del asesinato de una niña inocente, Lucía. Invito a las partes a presentar sus argumentos. Mariana se sentó, sus manos sobre los muslos, con los dedos temblando por la tensión. Un momento después, el fiscal se levantó y habló con una voz clara y fría. El acusado Ramón le quitó la vida a una niña inocente, solo por temor a que descubrieran sus crímenes. Estranguló a Lucía antes de arrojarla al lago, y luego engañó a la familia y a todos los demás sobre la causa de su muerte. Este acto no solo es un crimen, es una crueldad imperdonable. La sala estaba en silencio, pero todas las miradas se dirigían a Ramón. Él no decía nada, permanecía inmóvil, sin mostrar arrepentimiento. Después, el abogado defensor de Ramón se levantó. Señoría, no negamos que el acusado haya cometido errores, pero pedimos que se le juzgue con equidad. Ramón es un padrastro, un hombre con una familia y una vida difícil. No hay pruebas concluyentes de que tuviera la intención de matar. Les pido que consideren todos los factores antes de llegar a un veredicto. Las palabras del defensor resonaron en la sala, pero Mariana no pudo soportarlo más. Se levantó, su voz temblaba, pero hablaba con determinación. El acusado no solo mató a mi hija, le arrebató todos sus sueños, todo su futuro a una niña que solo tenía 10 años. Y no muestra ni una pizca de remordimiento. Él no es humano. Las palabras de Mariana hicieron que la tensión aumentara aún más en la sala. Sus ojos no se apartaban de Ramón, y él no se atrevía a mirarla. Para Mariana, ese momento era una batalla inevitable. Pero en su corazón, no había rabia, sino un dolor inmenso. No solo mató a su hija, le robó toda una vida que Lucía merecía tener. Durante todo el juicio, los testigos fueron declarando uno por uno. Doña Rosa, quien vio a Ramón llevar a Lucía al lago, relató todo con detalle. La policía presentó los mensajes que Ramón había intercambiado con el grupo de narcotraficantes. Las imágenes de la cámara de seguridad confirmaban su presencia en el lago esa noche. Todas las pruebas apuntaban a que él era el asesino. Ramón ya no mostraba la calma de antes, comenzó a frotarse el rostro, sus ojos no podían evitar mirar a Mariana constantemente. Pero seguía sin decir una sola palabra. Parecía haber comprendido que no tenía escapatoria. Cuando todos los testigos terminaron, el juez miró al jurado y declaró: Acusado Ramón, según las pruebas y los testimonios presentados, concluimos que usted es culpable. Deberá asumir la responsabilidad por sus actos. Este tribunal emite su veredicto. El ambiente en la sala se volvió pesado. Mariana alzó la mirada, sin apartar los ojos de Ramón. Él bajó la cabeza, sus hombros temblaban ligeramente. Ya era demasiado tarde para sentir remordimiento. La justicia se había cumplido, pero para Mariana, el precio era demasiado alto. El tribunal sentenció a Ramón a cadena perpetua. Pero antes de salir de la sala, se volvió y le sonrió fríamente a Mariana. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de desprecio. Nunca pudiste protegerla de mí, dijo con voz grave, como si fuera una maldición. Mariana no pudo mantenerse en pie. Sintió que todo se derrumbaba, como si ya no tuviera fuerza para seguir.
Cayó al suelo, las lágrimas volvieron a fluir. Los agentes de seguridad acudieron rápidamente a ayudarla, y Mariana fue llevada fuera del tribunal. Ya no podía pensar en nada, solo sentía su corazón desgarrado. Mi hija, repetía entre sollozos, como si esas palabras fueran lo único que quedaba dentro de ella. Mariana salió del tribunal, sintiendo que ya no quedaba vida en su interior. Sus pasos eran suaves pero pesados, como si caminara dentro de una pesadilla de la que no podía despertar. La justicia se había cumplido, pero no podía devolverle a Lucía. No podía aliviar el dolor que debía soportar. La escena del juicio seguía grabada en su mente. Ramón, aunque condenado, la miró con frialdad, sin remordimiento, sin arrepentimiento. Sus últimas palabras aún resonaban en sus oídos. Nunca pudiste protegerla de mí. Esa frase fue como una bofetada, una maldición imposible de borrar. Cuando Mariana entró a su casa, ese lugar donde ella y Lucía habían compartido tantos recuerdos, sintió que el espacio a su alrededor se volvía vacío. Todo seguía allí, la habitación de Lucía intacta, la cama, los juguetes, todo permanecía igual, pero Lucía ya no estaba. Solo quedaba un silencio pesado y abrumador. Mariana no pudo enfrentarse a esa habitación. Corrió a su dormitorio, se dejó caer sobre la cama y abrazó con fuerza la almohada, como si intentara aferrarse a lo poco que le quedaba de su hija. Las imágenes de Lucía inundaban su mente. Recordaba los momentos en que cocinaban juntas, las tardes en el parque, los instantes felices que compartieron. Pero ahora todo eso no era más que vacío, recuerdos que ya no podían volver. Las lágrimas de Mariana no dejaban de caer. Ya no podía contener sus emociones. Gritó en la desesperación, como queriendo expulsar todo el dolor que le desgarraba el alma. Lucía, hija mía, perdóname, no pude protegerte, no pude. Pero nadie le respondió. La habitación estaba sumida en un silencio aterrador. Mariana permanecía inmóvil, sin fuerzas para levantarse. Sentía que lo había perdido todo, que no le quedaba nada por lo cual vivir. La justicia se había cumplido, pero el precio había sido demasiado alto. No sabía si podría seguir adelante. En una noche silenciosa, cuando Mariana había caído en el sueño, un extraño sueño vino a ella. Soñó con Lucía. La niña estaba de pie frente a Mariana, sus ojos brillaban con la misma sonrisa de siempre, pero esta vez no había miedo en su mirada, sino paz. Lucía sonrió y dijo suavemente: «Mamá, ya no llores. Tienes que seguir viviendo por mí». Mariana abrió los ojos, su cuerpo temblaba. Era la primera vez que soñaba con Lucía desde que la niña había muerto. Aunque solo fue un sueño, las palabras de Lucía parecían un recordatorio de que debía continuar. No podía dejar que el dolor la destruyera. Su hija ya no estaba, pero tenía que seguir adelante, no solo por ella misma, sino por Lucía. Cuando Mariana despertó, el sol ya había salido. Se sentó, miró por la ventana, y la primera luz del nuevo día iluminó su habitación. Una sensación extraña la envolvió, como si una fuerza nueva emergiera dentro de ella. Respiró profundamente, intentando calmarse. Aunque su corazón seguía herido, no podía vivir eternamente en el sufrimiento. Mariana decidió que debía hacer algo para ayudar a otros niños, para que la muerte de Lucía no fuera en vano. Quería hacer algo significativo, para ayudar a aquellos niños que estaban sufriendo lo mismo que su hija. Quería crear una organización para apoyar a niños maltratados, niños sin hogar. Con esta nueva determinación, Mariana comenzó a buscar organizaciones y personas que pudieran ayudarla a hacer realidad ese sueño. No podía seguir viviendo en la oscuridad, tenía que hacer algo para salvar a esos niños, para que la vida de Lucía tuviera sentido. Había tomado una decisión, no habría más marcha atrás. Un mes después, Mariana había fundado una organización benéfica para ayudar a niños maltratados y abandonados. Comenzó a organizar eventos para recaudar fondos, buscando apoyo de la comunidad. Aunque todo apenas comenzaba, se sentía orgullosa de haber hecho algo con verdadero significado.
En una ceremonia en memoria de Lucía, Mariana soltó linternas al cielo como una forma de enviar el alma de su hija hacia un lugar de paz. Estaba de pie entre la multitud, observando cómo las linternas se elevaban hacia lo alto, y le susurró a su hija: «Te amo, Lucía, siempre te recordaré, pero ahora tengo que seguir adelante, por ti, por los demás niños». Una brisa suave sopló, como una señal de que Lucía había encontrado la paz. Había pasado un año desde la partida de Lucía, pero el dolor en el corazón de Mariana nunca desapareció. Cada mañana, al despertar, sentía un vacío inmenso en su interior, como si una parte de su alma se hubiera perdido para siempre. Sin embargo, después de todo, no se permitió caer en la desesperación nuevamente. Lucía se había ido, y Mariana sabía que debía seguir adelante, no solo por ella, sino por los demás niños, los que Lucía no pudo salvar. Con la ayuda de amigos cercanos, Mariana había fundado una organización benéfica llamada Luz de Esperanza, para ayudar a niños maltratados y abandonados. Cada mañana, dedicaba tiempo a la organización, participando en actividades de caridad, y encontraba cierto consuelo al ver que esos niños volvían a encontrar esperanza. Pero en su corazón, Lucía seguía siendo la única. Ese día, Mariana recibió una llamada de la policía. Ya estaba preparada emocionalmente, sabía que esa llamada podría cambiarlo todo. Aunque sabía que se había hecho justicia al condenar a Ramón, la policía tenía nueva información sobre el caso de Lucía. «Buenas tardes, señora Mariana. Soy el jefe de policía López. Hemos recibido información importante sobre el caso de su hija», dijo con voz grave y seria. «Hemos continuado investigando y descubrimos algunos detalles que no se habían esclarecido». Mariana se sentó, sintiendo una tensión repentina. «¿Qué es? Dímelo». «Un recluso nos ha dado información sobre una red de narcotráfico con la que Ramón tenía vínculos. Según este testimonio, antes de matar a Lucía, recibió una gran suma de dinero del grupo para guardar silencio sobre una transacción ilegal que la niña descubrió por accidente», explicó el jefe. Mariana guardó silencio, su corazón se sentía más pesado. «¿Así que, él mató a mi hija solo por una transacción de drogas?» «No podemos confirmar toda la información de inmediato, pero seguimos investigando. Ramón no era solo un criminal cualquiera, estaba relacionado con una red importante», dijo el jefe de policía. Mariana respiró hondo. «Gracias por informarme. Quiero participar en la investigación. La contactaremos cuando tengamos más resultados. Pero no se preocupe, haremos todo lo posible para que se haga justicia», le aseguró el jefe. Mariana dejó el teléfono y reflexionó por un momento. Aunque Ramón ya había sido condenado, si lo que la policía decía era cierto, él podría estar vinculado a una red criminal mayor, una organización oscura que Lucía descubrió por casualidad. Y en ese caso, la muerte de su hija no sería solo una tragedia personal, sino parte de una lucha más grande contra el mal. Mariana decidió no esperar más. Tenía que actuar. No podía permitir que el sacrificio de Lucía fuera en vano. Llamó a su abogado y solicitó una reunión para discutir cómo continuar con la batalla legal. Al día siguiente, Mariana se reunió con su abogado, el señor Francisco. «Gracias por recibirme», comenzó Mariana, con voz firme. «Sé que se hizo justicia con Ramón, pero ahora quiero saber más sobre el grupo criminal al que él pertenecía». El señor Francisco la miró con comprensión. «Sabemos que Ramón tenía vínculos con una red de narcotráfico, pero por ahora no tenemos suficientes pruebas para ampliar la investigación. ¿Qué es lo que usted tiene en mente?» Mariana levantó la cabeza, sus ojos brillaban. «Quiero que podamos ampliar el caso, perseguir a los demás involucrados en ese grupo. No puedo soportar más esta injusticia, especialmente cuando mi hija pagó con su vida. Necesitaremos el apoyo de la policía y otras agencias. Pero estoy de acuerdo, no nos detendremos. La ayudaré a sacar este caso a la luz», dijo el señor Francisco, asintiendo con determinación. Mariana se puso de pie, sintiendo como si una nueva energía naciera dentro de ella.
Sabía que esta batalla no sería fácil, pero no iba a rendirse. Lucía merecía una verdadera justicia, no solo por venganza, sino para impedir que esos criminales siguieran haciendo daño a otros niños. Después del encuentro con su abogado, Mariana se sintió más fuerte. Estaba decidida a no detenerse, pero también era consciente de que el camino que le esperaba estaba lleno de obstáculos. Los criminales con los que se enfrentaba no eran simples delincuentes. No se rendirían fácilmente. Durante los días siguientes, Mariana continuó participando en las actividades de su organización benéfica, ayudando a niños en situaciones difíciles. Pero cada noche, no podía evitar pensar en la batalla que estaba por venir. La justicia había llegado para Ramón, pero los demás miembros de la red de narcotráfico aún no habían sido castigados. Mariana no podía dejar de pensar en los niños que podrían estar siendo usados por estos criminales. Un día, mientras trabajaba en la oficina de su organización, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, era una llamada de la policía. Hola, señora Mariana, soy el jefe de policía López. Hemos logrado avances en la investigación. Uno de los criminales del grupo ha confesado información importante. ¿Podemos reunirnos para hablar?, dijo la voz del jefe de policía al otro lado de la línea. El corazón de Mariana latía con fuerza al escuchar la voz del jefe López. Se sentó inmediatamente en su escritorio, sus manos temblaban al sostener el teléfono. Esta vez, todo podía cambiar. Hola, señora Mariana, soy el jefe de policía López. Hemos logrado avances en la investigación. Uno de los miembros del grupo ha revelado información importante. Queremos reunirnos con usted para discutirlo. ¿Qué información?, preguntó Mariana, su voz no podía ocultar la tensión. ¿Se hará justicia? Así es, pero necesitamos que venga personalmente, respondió el jefe. La esperamos en la comisaría a las 2 de la tarde. ¿Puede venir? Mariana no lo dudó. Se levantó, mirando hacia la ventana donde la luz del sol se colaba entre las cortinas. Iré, dijo, y colgó el teléfono. Una mezcla de ansiedad y esperanza se apoderó de su interior. No podía dejar de pensar en Lucía, en todo lo que su hija había sufrido. La justicia estaba cerca, pero aún había criminales sueltos. De camino a la comisaría, Mariana no podía dejar de pensar en lo que la policía había descubierto. Uno de los delincuentes del grupo de narcotráfico había decidido colaborar y dar información. Eso significaba que pronto todo se sabría, pero también que la lucha aún no había terminado. Aún quedaban criminales ocultos. Al llegar a la comisaría, Mariana se reencontró con el jefe López, quien la había apoyado durante toda la investigación. Hola, señora Mariana. Gracias por venir, le dijo él, con una expresión seria. El criminal que hemos detenido, Javier, ha confesado información muy importante. Habló de una gran transacción de drogas que el grupo de Ramón estaba organizando. Mariana asintió, escuchando cada palabra con atención. ¿Y qué dijo sobre mi hija? Javier confesó que Lucía descubrió accidentalmente la operación del grupo. Vio todo, y eso la convirtió en una amenaza para ellos. No podían dejarla vivir, explicó el jefe López. Entonces, ¿Lucía fue asesinada por saber demasiado? Mariana no pudo ocultar la rabia en su voz. Así es, respondió el jefe con pesar. No solo la mataron para encubrir sus crímenes, también porque era una testigo viva. Javier identificó a uno de los principales miembros del grupo, y ya lo hemos detenido. Pero aún quedan muchos más involucrados. Mariana se levantó, con los ojos encendidos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que detenerlos de inmediato. Estamos listos para arrestar a los demás, dijo el jefe. Pero necesitamos su colaboración. Queremos que nos ayude a identificar a los integrantes del grupo. Son personas muy peligrosas. Mariana asintió con firmeza. Haré todo lo posible para asegurarme de que este grupo no vuelva a hacer daño. Lucía no puede haber muerto en vano. El jefe López sonrió con suavidad y continuó. Vamos a integrarla a un grupo especial que monitoreará a los sospechosos. Si acepta, resolveremos este caso juntos.
Mariana no lo dudó ni un segundo. Estaba decidida a dar todo de sí para acabar con esta pesadilla. Acepto, hagamos todo lo necesario. Días después, Mariana participó en una reunión clave con la policía y los investigadores. Fue presentada al grupo especial que la apoyaría en la captura de los criminales restantes de la red de narcotráfico. Sentía su corazón latiendo con fuerza. La justicia estaba cerca, pero la batalla aún no terminaba. En los días posteriores, Mariana participó en varias reuniones con los investigadores, analizando planes y estrategias para capturar a los delincuentes que aún estaban libres. En cada encuentro, su determinación se hacía más fuerte. El amor por Lucía se había convertido en su mayor motor. Aunque no podía cambiar lo que había pasado, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para evitar que otros niños pasaran por lo mismo. Finalmente, la policía logró reunir las pruebas necesarias para detener a todos los involucrados. Una noche de fin de semana, cuando el equipo de Mariana y las fuerzas policiales actuaron de manera coordinada, los criminales no tuvieron oportunidad de escapar. La red de narcotráfico liderada por Ramón fue completamente desarticulada. A la mañana siguiente, Mariana recibió una llamada del jefe López. Señora Mariana, hemos capturado a todos los miembros de la organización. Incautamos una gran cantidad de droga y tenemos pruebas sólidas para llevarlos ante la justicia. Mariana se dejó caer en una silla, sintiendo que todo aquello era casi irreal. ¿De verdad todos fueron arrestados?, preguntó con la voz entrecortada por la emoción. Así es, todos están bajo custodia, y haremos lo necesario para que no puedan volver a lastimar a nadie, confirmó el jefe. Mariana exhaló un suspiro profundo. Aunque el dolor seguía vivo en su corazón, sentía un poco de alivio. Lucía no volvería, pero su memoria había servido para ayudar a muchos otros. No solo a ella, sino a muchos niños que ahora estarían a salvo. Gracias. Muchas gracias a todos, dijo Mariana con lágrimas en los ojos. Lucía siempre será recordada. Ella dejó una huella imborrable. La historia de Mariana y su hija Lucía nos deja una poderosa lección sobre el amor y la fortaleza interior. A pesar de atravesar un dolor inmenso, Mariana no se rindió. Transformó su sufrimiento en valor y luchó por la justicia. Esta historia nos recuerda que, por más dura que sea la vida, siempre existe la posibilidad de cambiar el futuro si peleamos por lo justo y cuidamos a quienes más lo necesitan. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.